El secreto que no sabías sobre por qué Israel no aceptó a Jesús. Hola y bienvenidos a Misterios y Tops. Durante 4000 años, la humanidad esperó por un redentor que salvaría el mundo. Aún desde el tiempo de Adán y Eva, vemos que Dios dio promesa de un Salvador que vendría para herir a Satanás en la cabeza y redimir al hombre de su pecado. A Abraham, Dios también le confirmó esa promesa, así como a los profetas del Antiguo Testamento. La nación de Israel sabía que vendría su Mesías y lo estaban esperando. Pero cuando llegó Jesús, muchos de ellos no lo recibieron, sino que lo golpearon y lo crucificaron. Jesús les dijo a ellos que recibirían consecuencias por cuanto no conocieron el tiempo de su visita. Pero, ¿por qué Israel rechazó al Mesías? ¿Y cuál es la verdadera razón? Primeramente, cuando se habla de judíos, nos referimos a todos los israelitas, y no solo a los de la tribu de Judá, ya que después del regreso de los deportados, se les comenzó a llamar judíos a todos ellos, y se quedó ese nombre. Así que es válido decir judíos para referirse a todo el pueblo de Israel. Cuando buscamos en la Biblia por qué Israel rechazó a Jesús y lo crucificó, rápidamente surge una respuesta obvia. Era necesario que el Mesías muriera, porque si no, no habría redención. Alguien tenía que pagar por el pecado de la humanidad para restaurar al hombre con Dios, y para eso fue que Jesús vino. Los judíos no sabían que era necesario que el Mesías padeciera para redimir al hombre de su pecado. Ellos esperaban un Mesías que fuera un rey, que los libertara del yugo romano, pero no comprendieron las profecías, como la de Isaías 53, de que Cristo tenía que venir primero como cordero a dar su vida y luego regresar como rey. Si Jesús no hubiera fallecido, no habría perdón de pecado para nosotros. La Biblia dice que Él es el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que el hombre le fallaría y por eso ya estaba dispuesto y destinado para un día venir a la tierra a morir por nuestros pecados y restaurar nuestra conexión con Dios. Pero hay una razón más por la que Israel rechazó a Jesús y no muchos la conocen. Hablamos de un plan maravilloso de Dios para salvar también a los gentiles, es decir, a los que no eran de sangre israelitas. Dios hizo pacto con un hombre llamado Abraham y confirmó el pacto con su descendencia, lo que hoy conocemos como hebreos, israelitas o judíos. A ellos fueron dadas todas las promesas y la esperanza de un Mesías que vendría. Eso significaba que la salvación sería exclusiva para ellos, y por lo tanto, todas las otras razas quedarían imposibilitadas de conseguir el perdón de sus pecados y acercarse a Dios. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que Jesús cumplió con todas esas profecías, porque vino para salvar al pueblo judío. Pero detrás de toda esa verdad, había un plan secreto divino de que Israel rechazará al Mesías, y por lo tanto, la oportunidad de salvación se abriera para todas las naciones. Así Dios cumpliría con su palabra, pero al permitir que ellos rechazaran la salvación, el plan de Dios de salvación de vida eterna fuera inclusivo para todas las naciones y no exclusivo para los descendientes de Abraham. De hecho, desde el Antiguo Testamento vemos casos que dan evidencia de que Dios tenía en sus planes salvar también a los gentiles. Por ejemplo, vemos a personas gentiles que fueron insertadas en el pueblo de Dios, e incluso Jesús tuvo sangre gentil en su ascendencia. También cuando a Abraham, Dios le dijo: en tu simiento serán benditas todas las naciones de la tierra, dejándole ver que en Cristo todas las naciones recibirán bendiciones. Juan 1:11 explica esto de una manera muy clara cuando dice: a lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, pero los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, la puerta se abrió también para los gentiles. El apóstol Pablo recibió revelación de este misterio y dijo a los efesios: acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión
circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Dios permitió que una parte de Israel fuera endurecida en sus corazones para que las naciones fueran salvas. Y no significa que Israel haya sido desechado por Dios, sino que hay un remanente. Hoy día lo siguen aceptando en sus corazones. Gracias por ver nuestro video y hasta la próxima, misterioso.